Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Center in an apparent terrorist attack on our country. Osama bin Laden. 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 Osama bin Laden and other terrorists are still in hiding. Our message to them is clear. No matter how long it takes, America will find you and we will bring you to justice. Según fuentes oficiales, Osama bin Laden es el responsable del atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, en el que dos aviones se estrellaron contra el World Trade Center, dejando cerca de 3.000 víctimas fatales. Además de ese atentado, bin Laden también fue acusado de estar detrás de otros ataques contra la nación norteamericana. Parecía que el líder de la organización terrorista Al-Qaeda le había declarado la guerra al país más poderoso del mundo. En este video vamos a contarles cómo los Estados Unidos lograron poner fin a este reinado terrorista, con la que fuera conocida como Operación Lanza de Neptuno. Luego del fatídico 11 de septiembre, recién en 2007, las autoridades pudieron identificar a Abu Ahmed al-Kuwaiti, quien, según declaraciones de algunos presos de Guantánamo, era hombre de extrema confianza del líder terrorista. Con fortuna y mucho trabajo duro, en 2010 confirmaron que esta persona habitaba un complejo a 100 kilómetros de la capital de Pakistán. Los organismos gubernamentales americanos pusieron todos sus recursos de vigilancia a disposición, con el objetivo de comprobar si efectivamente allí se ocultaba Osama bin Laden. Las características del lugar llamaron la atención de quienes lo investigaban, dado que estaba fortificado con muros y no poseía ni teléfono ni internet. Como resultado de la intensa vigilancia en la que se emplearon satélites espías, drones y agentes encubiertos, la CIA pudo llegar a una conclusión certera, y fue que esa casa estaba siendo utilizada como búnker o escondite. El problema residía en la imposibilidad de probar que bin Laden estuviera allí, y por más que los indicios eran evidentes, Estados Unidos necesitaba pruebas fehacientes para pensar en un posible operativo de asalto. Lo que la inteligencia norteamericana pudo averiguar es que solo trabajadores sanitarios locales habían tenido acceso a la vivienda para tratar a los niños que residían allí, presuntamente los familiares de su cómplice, Abu Ahmed al-Kuwaiti. La CIA tuvo un ingenioso aunque polémico plan: lanzar una falsa campaña de vacunación con el objetivo de obtener una muestra de ADN de las personas que vivían en la casa. La operación salió de acuerdo a lo esperado. Sin embargo, no consiguieron ninguna prueba concluyente que les indicara si el terrorista residía en la propiedad o no. El hecho de no haber conseguido pruebas no descartaba la posibilidad de que se escondiera allí. Cuando los norteamericanos seguían sin poder encontrarle una solución al problema, la suerte llamó a su puerta. Un ex agente de inteligencia pakistaní se presentó en la embajada estadounidense con la información más esperada: el paradero de bin Laden a cambio de $25 millones. Después de que el hombre insistiera y se sometiera a distintos tipos de rigurosos interrogatorios, incluyendo tomar y aprobar la prueba del polígrafo, dieron por válida la información del pakistaní. Fue entonces cuando los agentes norteamericanos pudieron acceder al dato de que bin Laden había sido capturado por el gobierno de Pakistán y que estaba cumpliendo prisión domiciliaria. Si esa revelación había sido una enorme sorpresa, imaginen cuando la CIA se enteró de que la residencia donde estaba cumpliendo la condena bin Laden era exactamente la residencia que venían vigilando hacía meses. A fines de diciembre de 2010, con la autorización secreta del presidente Barack Obama, las fuerzas de los Estados Unidos estaban listas para actuar. En medio de un intenso secretismo, los altos mandos del ejército comenzaron a planificar la misión. La primera opción, rápidamente descartada, fue la de un ataque con misiles,
Si bien a pesar de ser la más segura para las tropas, contaba con la dificultad de no poder demostrar que el jefe de Al Qaeda había sido abatido, además de la posibilidad de generar víctimas fatales inocentes. La segunda opción, que era más riesgosa, pero estrictamente necesaria para comprobar que Bin Laden se escondía allí, consistía en un asalto nocturno en helicóptero, una hazaña que apenas un puñado de soldados de élite podría llevar a cabo, y fue en ese momento que empezó a gestarse la Operación Lanza de Neptuno. Con la probable misión ya estudiada y analizada, solo faltaba la decisión del Estado norteamericano. El jueves 28 de abril de 2011, Obama se reunió con altos funcionarios en la sala de crisis subterránea de la Casa Blanca. Quería escuchar la opinión de todos, recordó John Brennan, quien fuera el asesor principal de contraterrorismo del presidente. Entre los que se oponían a la redada se encontraban el secretario de Defensa Robert Gates y el entonces vicepresidente Joe Biden. El resto del alto mando se mostró a favor. Un día después, el 29 de abril de 2011, después de intensas jornadas de reuniones secretas, finalmente Obama dio luz verde a las fuerzas especiales para que ejecutaran la misión más arriesgada y peligrosa en mucho tiempo: capturar vivo o muerto a Osama Bin Laden. La misión iba a ser monitoreada en vivo desde Washington por Obama y sus funcionarios, a la vez que sería coordinada por los directores de la CIA en tiempo real. Y por obvias cuestiones de seguridad, el presidente de Estados Unidos no había anticipado esta misión a ningún otro país. Tampoco a las autoridades pakistaníes, por lo que el operativo debía ser rápido. Debía culminar antes de que fueran advertidas las fuerzas de ese país, ya que de otra manera podría estallar un conflicto diplomático. Después de una persecución internacional que duró casi una década, la fecha elegida para llevar adelante la misión fue el domingo 1 de mayo de 2011. Cerca de las 22:30 hora local, 25 soldados de la unidad de élite de los Navy SEALs despegaron en 4 helicópteros Black Hawk modificados desde una base militar estadounidense en Jalalabad, Afganistán, con rumbo a la residencia donde se encontraba el blanco. Tras casi 1 hora y media de vuelo, los marines habían llegado al complejo en la oscuridad de la noche. Justo antes de tocar tierra, uno de los helicópteros debió realizar un aterrizaje de emergencia por problemas técnicos, que no trajo mayores inconvenientes para la misión, pero sí inhabilitaba el helicóptero para la retirada. Una vez en territorio enemigo, los militares norteamericanos descendieron portando explosivos, armas y dispositivos de visión nocturna. Antes de ingresar a la vivienda, los SEALs dinamitaron una puerta de metal y una pared de ladrillos, descubriendo así que el escondite era un auténtico laberinto. Ya en el interior, los soldados se encontraron con varias mujeres y niños en diferentes habitaciones. Después de avanzar unos metros, se produjo el primer tiroteo, en el que fueron abatidos al-Kuwaiti y Khalid Bin Laden, uno de los hijos del ex líder de Al Qaeda. Ahora solo faltaba probar que la misión no había sido un error, encontrando en esa guarida al objetivo principal, Bin Laden. Una parte del grupo subió las escaleras para asegurarse de que no hubiera nadie más en el segundo piso, mientras que 2 SEALs fueron directo al piso más alto en busca del objetivo principal. Uno de esos soldados fue Robert O'Neill, quien al llegar a la última habitación de la casa dice haber encontrado al líder terrorista saudita, quien habría tomado de rehén a una mujer que estaba con él, para luego utilizarla como escudo humano. El soldado no dudó un segundo, apuntó con frialdad y disparó al terrorista, pero no pudo evitar la muerte de ambos. Años después declararía: la cabeza de Bin Laden se abrió al medio y él se cayó. Le disparé otra vez en la cabeza por seguridad. Fue entonces cuando los marines enviaron el mensaje más esperado: Jerónimo Equia. Jerónimo era el nombre en clave que se le había asignado a Bin Laden. Equia es la sigla para Enemy Killed in Action, enemigo muerto en acción. Por fin, para Estados Unidos, Bin Laden había sido abatido.
El equipo empezó a emprender la retirada a toda velocidad, dado que afuera de la propiedad ya habían empezado a amontonarse curiosos a raíz de los ruidos de disparos y gritos. Tomaron evidencias de todo tipo, pero lo más importante fue enfundar el cadáver y escapar de allí. A modo de distracción y para evitar que caiga en manos enemigas, los soldados destruyeron el helicóptero que se había averiado con una gran explosión, lo que ayudó a camuflar la retirada del resto de la flota rumbo a terreno seguro en Afganistán. Una vez allí realizaron las correspondientes pruebas de ADN al cuerpo, que confirmaron que era efectivamente el terrorista saudí. El paso siguiente fue trasladarlo a un portaaviones norteamericano donde se realizaron los ritos religiosos musulmanes, para finalmente enterrar el cuerpo en el mar Arábigo. Ese mismo domingo 1 de mayo por la noche, Obama compareció ante el país y ante el mundo para anunciar la muerte de Bin Laden. En un breve mensaje, el entonces presidente de Estados Unidos, además de hacer referencia al operativo que terminó con la vida del líder terrorista, rindió homenaje a las miles de víctimas de los atentados del 11 de septiembre, lo que generó que a lo largo y ancho del país se festejara como si fuera 4 de julio. La muerte de Bin Laden significó un duro golpe para Al Qaeda, pero no el fin de sus operaciones de terror. Hoy, a más de 10 años de aquella histórica misión, la más secreta y mejor planificada por la CIA hasta la fecha, todavía hay células terroristas que amenazan con romper el orden establecido. Caía la noche del 13 de diciembre de 2003, y luego de más de 600 operativos frustrados, las fuerzas de Estados Unidos por fin encontraron en un angosto agujero a un hombre sucio y con una barba larga repleta de canas. Habían sido largos meses de trabajo y numerosos intentos fracasados, pero no había dudas de que ahora habían logrado su cometido. Esa persona era Saddam Hussein, el objetivo número 1 de Washington en Irak, y había sido atrapado. La tarea no fue nada fácil, pero la operación Amanecer Rojo se convirtió en el éxito que los norteamericanos habían ido a buscar a esas tierras lejanas. Para conocer más sobre el enorme esfuerzo que conllevó la misión, en este nuevo video de Militarmente recorreremos la historia detrás de la hazaña de la Task Force 121 y los detalles de la captura del líder iraquí. Para comenzar, debemos regresar varios meses en aquel 2003. La fecha es el 20 de marzo, cuando todo comenzó con la invasión de Estados Unidos a Irak. Los norteamericanos lideraban una coalición de naciones que desembarcó en Medio Oriente envuelta en polémicas. Es que según el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, la razón principal para la invasión era despojar a Irak de armas de destrucción masiva, las cuales nunca llegaron a encontrarse y cuya existencia no quedó demostrada. También se aseguraba que se pondría fin al supuesto apoyo brindado por Saddam Hussein al terrorismo y se lograría la liberación del pueblo iraquí de un tirano. No obstante, varios detractores de la guerra señalan que estas no fueron más que excusas para realizar una invasión motivada por intereses políticos y sobre todo económicos. Esta primera etapa de la invasión fue feroz y se estima que más de 4.000 civiles perdieron la vida durante los primeros meses. Sin embargo, desde el primer día, las fuerzas estadounidenses tenían como uno de sus principales objetivos la búsqueda y captura inmediata del líder iraquí. Saddam Hussein se había convertido en una de las figuras más controversiales de las últimas décadas, acusado por varias naciones occidentales de ser un violento tirano. Había sido visto en una entrevista televisiva poco antes de la invasión intentando desmentir el hecho de que su régimen ocultaba armas de destrucción masiva, pero luego de eso desapareció completamente. La presencia norteamericana crecía y para el mes de abril lograron el control de Bagdad. Aún sin señales del presidente, un grupo de marines derribó una estatua de Hussein en la Plaza Firdos, estatua que luego fue destruida por los propios soldados y civiles iraquíes que se sumaron para simbolizar el fin del gobierno del dictador. Parecía que el poder y la influencia del hombre más buscado en Irak comenzaban a desvanecerse rápidamente, pero lo cierto es que aún lograba escapar de la captura enemiga mientras el tiempo seguía transcurriendo.
Al otro lado del mundo, las autoridades en Washington sabían que era necesario cortar aquel mal de raíz, y el presidente Bush ordenó como absoluta prioridad la búsqueda de Saddam para poner fin a cualquier posible rastro de liderazgo o resistencia por parte de quienes todavía apoyaban su gestión. Durante 8 meses se llevaron a cabo más de 600 misiones a la casa del líder iraquí. Reportes de inteligencia presentaron alrededor de 300 posibles paraderos donde se encontraría oculto, pero cada una de las incursiones terminaba en fracaso. Por este motivo se decidió crear un grupo especial dedicado específicamente a esa tarea. Así fue como se reunió a personal de la Delta Force, los Navy SEAL Team 6 y la División de Actividades Especiales de la CIA, entre otros. El nuevo grupo de élite llevó el nombre de Task Force 121 y estaba listo para lograr lo que nadie había podido. A pesar de su preparación, el grupo llevó a cabo una docena de incursiones sin grandes avances. La información que se obtenía muchas veces partía de suposiciones e hipótesis poco concretas, a lo que se le sumaba un Hussein muy hábil al momento de escabullirse. Pero cuando los esfuerzos parecían no alcanzar, el 1 de diciembre llegó una pista clave. En medio del interrogatorio a un ex conductor privado del Estado, se mencionó el nombre de Mohammed Ibrahim Omar al-Muslit, mano derecha del exmandatario de Irak. Durante las 2 semanas siguientes, casi 40 miembros de su familia fueron interrogados para tratar de dar con su paradero. Tras obtener la mayor cantidad de datos posibles, el 12 de diciembre se organizó una redada en una casa de Bagdad que estaba siendo utilizada como cuartel general de los insurgentes, y allí se logró capturar a al-Muslit. Al día siguiente, bien temprano en la mañana, las fuerzas comenzaron a trabajar para obtener información de parte del hombre que finalmente reveló 2 ubicaciones en las cuales se podía estar escondiendo Saddam Hussein. No había una gran distancia entre ambas, ya que se ubicaban en la misma zona agrícola cercana a la ciudad de Ad-Dabr. Era un lugar bastante desértico donde las tropas de Estados Unidos estaban decididas a actuar de inmediato. Rápidamente comenzó a tomar forma la operación Red Dawn o Amanecer Rojo, nombre en clave que se le dio a la misión. Ambos puntos de interés fueron denominados en código como Wolverine 1 y Wolverine 2, y para dar inicio a la acción se involucró a aproximadamente 600 soldados entre caballería, artillería, aviación, ingenieros y fuerzas de operaciones especiales. Esa misma tarde del 13 de diciembre, alrededor de las 18 horas, la Task Force 121 arribó al lugar utilizando una gama de vehículos aéreos y terrestres. Sin perder el tiempo para no dar oportunidad a cualquier amenaza que pudiera esperarlos, las fuerzas estadounidenses se desplegaron dividiéndose entre ambas locaciones a modo de tenaza, y en pocos minutos se produjo un asalto en simultáneo sobre los objetivos. Para sorpresa de los comandos norteamericanos, todas las edificaciones se encontraban inhabitadas. Al no encontrar señales de vida, decidieron ordenar el cierre del área y peinar la zona. La decepción comenzó a invadir a las tropas que habían sentido tan cerca la victoria, pero eso no duró mucho. Apenas unos minutos más tarde, la vigilancia aérea emitió un reporte de inteligencia urgente. Se había detectado un pequeño agujero escondido en la tierra de pocos metros de profundidad. Las fuerzas se acercaron con cautela y descubrieron una entrada camuflada. La sorpresa fue grande cuando al abrirla se encontraron con un estrecho hueco en el que se hallaba Saddam Hussein, apretado y con apenas aire para respirar. El líder iraquí estaba sucio y con una larga barba poblada de canas, pero sin duda se trataba del hombre más buscado en el país. No ofreció resistencia alguna al verse frente a los soldados norteamericanos y fue apresado inmediatamente. Mientras un grupo lo trasladaba para realizarle un examen médico y las pruebas para confirmar su identidad, otro equipo continuó revisando la zona y se encontró 2 fusiles AK-47, una pistola, $750.000 americanos y un taxi que estaba a disposición de Hussein. Además, fueron capturados otros 2 iraquíes que intentaban esconderse de la misma manera que el exmandatario. El 30 de junio de 2004, tanto Saddam Hussein, que se encontraba detenido en la base estadounidense Camp Cropper, como otros 11 altos líderes baasistas, fueron entregados al gobierno interino de Irak para ser juzgados por crímenes contra la humanidad y otras ofensas.
Unas semanas más tarde, el Tribunal Especial iraquí lo acusó de delitos cometidos contra los residentes de Dujail en 1982, tras un fallido intento de asesinato en su contra. Los cargos específicos incluyeron el asesinato de 148 personas, la tortura de mujeres y niños y el arresto ilegal de otras 399 personas. Finalmente, el 5 de noviembre de 2006, Saddam fue declarado culpable y condenado a muerte en la horca. Ese castigo se concretó el 30 de diciembre de ese mismo año, a pesar de su deseo de ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento. De las muchas imágenes horripilantes que dejó la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, pocas estremecieron tanto el corazón de los ciudadanos norteamericanos como la de los 4 operadores de Blackwater que fueron emboscados, torturados, calcinados y colgados en la ciudad de Fallujah. La violencia demostrada contra esos 4 hombres se transformó en un símbolo de la deshumanización que reinaba en ambos bandos y desató una serie de sangrientas batallas por el control de esa región. En este nuevo video de Militarmente queremos repasar esa cruenta historia, así como el operativo de captura del autor intelectual del ataque, el infame carnicero de Fallujah. Acompáñanos al corazón de Medio Oriente para desentrañar esta increíble historia. Esta historia de horror abarca varios años de investigaciones y juicios, pero todo comenzó en 2004. Uno de los momentos más violentos y belicosos de las operaciones norteamericanas en Irak y Afganistán. En ese entonces, la mayoría de las ciudades iraquíes eran un punto operativo de células terroristas, y los jóvenes soldados del tío Sam habían comenzado a descubrir que vencer a ese enemigo no iba a ser una tarea para nada sencilla. El ámbito urbano presentaba un desafío a la hora de evitar muertes civiles, además de que le permitía a los insurgentes esconderse fácilmente entre los edificios y túneles. De a poco, lo que comenzó como una misión de pacificación rápida terminó decantando en varios años de enfrentamientos armados. Escenas como la que acabamos de ver eran cosa de todos los días para los soldados regulares. Es por eso que el gobierno estadounidense recurrió a los servicios de operadores privados para algunas de las misiones más complicadas. El 31 de marzo de 2004, 4 mercenarios pertenecientes a la empresa privada Blackwater se encontraban en la ciudad iraquí de Fallujah, a 69 kilómetros al oeste de Bagdad, cumpliendo misiones de protección a vehículos de transporte de provisiones. Sus nombres eran Scott Helveston, Wesley Batalona, Jerry Sovko y Michael Tick, todos ex-operadores militares y policiales que desde hacía tiempo trabajaban como contratistas privados para el ejército de los Estados Unidos. Allí brindaban todo tipo de servicios de seguridad, algo que fue muy frecuente durante las misiones en Medio Oriente. Aquel 31 de marzo los hombres tenían que escoltar un convoy de camiones vacíos, pero había un problema operativo que el ex Army Ranger Wesley Batalona había percibido hacía varios días. El equipo se conocía hacía poco tiempo y esa ciudad era extremadamente peligrosa para una unidad sin experiencia previa en actividad en conjunto. Para sumar mayores inconvenientes a la situación, el manual de operaciones de Blackwater establecía que en cada operativo debía haber por lo menos 2 vehículos con 3 guardias por cada automóvil, permitiendo así cubrir todos los flancos posibles en caso de un ataque. En esa fatídica jornada, el equipo se dividió en 2 grupos de tan solo 2 operadores, quedando sin un soldado dedicado a proteger la parte posterior de los vehículos. Eso terminó siendo un error fatal que derivó en una de las peores masacres ocurridas durante la presencia norteamericana en Irak. El grupo de operadores de Blackwater fue emboscado por insurgentes del extremismo islámico que venían siguiendo los pasos de la unidad desde hacía semanas. En primer lugar, se bloqueó el camino que seguían y luego se hizo lo mismo con las rutas que acababan de atravesar, dejando a los norteamericanos atrapados y a tiro del arsenal insurgente. El ataque fue brutal y veloz.
al no contar con ese tercer elemento para proteger las camionetas. Los ex soldados estaban completamente a merced de los terroristas. No tuvieron chance de defenderse efectivamente, tanto del fuego de rifles de asalto como de los explosivos caseros. En medio del caos, un transeúnte fue testigo del momento en que comenzó el ataque contra los vehículos de Blackwater. They threw hand grenades, said this man, 2 at each car. Estos videos corresponden a las celebraciones posteriores a la ofensiva contra los contratistas. Los automóviles ardiendo en la calle eran señal de que se acababa de librar una cruenta batalla urbana. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Luego de varios minutos ardiendo dentro de las camionetas, una horda enardecida llegó al lugar para retirar los cuerpos y continuar con la humillación. Los operadores fueron decapitados a plena luz del día para luego arrastrar sus cadáveres ennegrecidos por las llamas por toda la ciudad a modo de festejo. Era un trofeo de batalla para exhibirse a los ojos del mundo entero. El final de la pesadilla tuvo un toque macabro. Los 4 fueron colgados de un puente que pasaba sobre el río Éufrates. La imagen de decenas de personas danzando bajo las siluetas negras de los fallecidos es realmente impactante y dan cuenta del odio que se cultivó durante la invasión estadounidense. Las imágenes de lo ocurrido dieron la vuelta al mundo. Las fotos y videos de los cuerpos calcinados fueron difundidos a modo de propaganda para demostrar que no sería gratuita la presencia de militares occidentales en la región. Pronto se logró conectar el crimen con la organización terrorista más importante del planeta, Al-Qaeda, la cual tomó completa responsabilidad por lo ocurrido, asegurando que no sería la última vez que hombres al servicio de Washington fuesen emboscados y masacrados de esa manera. La emboscada cambió muchas cosas respecto a la opinión del pueblo estadounidense sobre la guerra en Medio Oriente. En primer lugar, dio a conocer a millones de personas la existencia y la importancia de organizaciones como Blackwater, que hasta el momento, si bien no eran secretas, tampoco eran conocidas por el grueso de la población. En segundo lugar, el ataque puso de relieve la brutalidad que estaban dispuestos a utilizar los enemigos del tío Sam. Quedó claro que en la guerra se enfrentaban visiones radicalmente opuestas sobre el mundo. Por último, se dio inicio a un operativo masivo para dar captura a los responsables y vengar la muerte de los 4 operadores. En muchos sentidos, la primera batalla de Fallujah fue movilizada por el sangriento ataque a Blackwater y el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en la zona, la cual se sabía era un punto caliente para el terrorismo islámico. Durante las operaciones para tomar control del lugar se dieron numerosos y sangrientos combates, muchos de los cuales terminaron con pequeñas pero importantes victorias para el frente insurgente, algo inédito hasta ese momento. Lo que verás a continuación es apenas un registro breve del infierno en que se transformó la ciudad luego de la emboscada. On the back! Hurry up! Get on the back. Hey, Vic, let's go! Go. Here, the house is surrounded. Disparos, gritos y armamento de alto poder destructivo dieron como resultado miles de muertes civiles y varias decenas de fallecimientos de militares estadounidenses. Al cabo de 7 meses, más precisamente en noviembre de 2004, se llevó a cabo un segundo intento de tomar posesión de la ciudad, el cual fue conocido como Segunda Batalla de Fallujah, esta vez con un resultado favorable para las tropas de Washington. Fue justamente en estas operaciones que surgió el nombre de Ahmad Hashim Abd al-Isawi, la mente maestra detrás del ataque. Llegó el momento de conocer al carnicero de Fallujah que da el título a esta entrega. Desde finales de los años 90 y principios de los 2000, Ahmad al-Isawi se había convertido en una figura clave de Al-Qaeda en territorio iraquí. Si bien se sabe más bien poco sobre su carrera terrorista, es importante notar que todas las fuentes consultadas durante 2004 apuntaron a este hombre como el principal responsable de la emboscada a Blackwater, pero también del tratamiento que se les dio a los 4 cadáveres.
mostrarlos como trofeos incinerados para luego colgarlos en el lugar más público y a mayor altura de la ciudad fueron toques morbosos agregados por el insurgente. Si bien logró permanecer anónimo durante bastante tiempo, las batallas en Faluya terminaron revelando su identidad y el rol que tuvo durante 2004, dando lugar a una persecución llevada a cabo por el ejército de Estados Unidos. Esto último no fue tarea fácil. Por más de 5 años se intentó capturar a Ali Zawi, pero el infame carnicero logró transformarse en un fantasma iraquí, desapareciendo de los lugares en los que era reportada su presencia, justo en el momento en que arribaban las autoridades estadounidenses. Para mayores complicaciones existen pocos registros sobre el sujeto. De hecho, los militares contaban con un puñado de fotos borrosas en las que se podía distinguir una expresión perturbadora y, con mayor importancia, una deformidad en uno de sus dedos de la mano izquierda. Pero todo tiene un fin. La suerte del carnicero de Faluya se acabó en 2009, ya que la noche del 1 de septiembre de dicho año, alrededor de las 23:30 horas, un pelotón Echo de los Navy SEALs fue transportado a bordo de 3 helicópteros Seahawk. A los soldados les tomó menos de 10 minutos colocarse el equipo y prepararse para una misión compleja y de altísima prioridad conocida como Operación Amber, o mejor aún, la captura del carnicero de Faluya. El equipo fue depositado en el desierto sirio y una vez allí, avanzó durante más de 1 hora en dirección a unos edificios que habían sido señalados como refugio de hombres reconocidos dentro de Al Qaeda. Más de 20 soldados armados con carabinas M4 recorrieron la región hasta dar con la edificación correcta. Fue durante la inspección minuciosa del lugar que el operador Matthew McCabe dio con un individuo que coincidía casi al 100% con la descripción del terrorista. Esa malformación en la mano izquierda fue fundamental para no detener a un objetivo erróneo. Siguiendo las instrucciones de capturar al criminal con vida, McCabe puso en riesgo su seguridad, logrando reducir al hombre justo en el momento en que intentaba tomar un arma de fuego. En el viaje de regreso, el helicóptero tuvo que volar a baja altitud para evitar cualquier tipo de inconveniente. Sorpresivamente, el enclave de Al Qaeda no dio señales de resistencia. Evidentemente no había radares ni el material bélico suficiente para abrir fuego sobre la unidad SEAL. Una curiosidad que suele destacarse sobre el operativo Amber es que los soldados no tuvieron que disparar ni una sola bala desde sus carabinas M4. La misión consistió principalmente en actuar con sigilo y eficacia para capturar al objetivo sin lastimar a terceros ni entablar hostilidades con una célula terrorista. Una vez listos, los 3 Seahawk recogieron al personal y volaron hasta el campamento Schwedler, una base norteamericana cercana a Faluya. A esa altura, si bien parecía que un juicio justo se encontraba en el horizonte, la historia del carnicero de Faluya todavía tenía un giro dramático más para dar. Luego de permanecer encarcelado en el campamento Schwedler, Ali Zawi denunció que fue maltratado como preso político. La sangre en sus labios y en su remera fueron presentadas como evidencia de que los oficiales habían cometido excesos durante el traslado del sospechoso. No sería la primera vez que los soldados norteamericanos cometieran actos de brutalidad contra presos. Esto fue denunciado no solo por las víctimas, sino también por organismos de derechos humanos durante toda la presencia de Estados Unidos en Medio Oriente. Sin embargo, autoridades militares también argumentaron que en un manual yihadista descubierto en el año 2000, se daba la instrucción de que, al ser capturados, los presos terroristas debían golpearse y acusar maltrato durante su estadía en la prisión. Más allá de cuál de las versiones era real, se inició un proceso legal durante el cual se ofreció a los miembros del equipo SEAL confesar maltratos al terrorista a cambio de no recibir castigos judiciales. En una estrategia bastante cuestionada, también se les sugirió firmar confesiones a crímenes de menor categoría para poder dar una conclusión rápida al asunto. Los soldados rechazaron la propuesta y solicitaron una corte marcial. Fue así que los operadores McCabe, Keefe y Huertas enfrentaron un juicio por maltratos y golpizas a Ali Zawi, quien incluso tuvo las chances de testificar durante el proceso. Luego de varios meses de polémicas y de numerosas solicitudes de parte de la población civil para dar de baja las acusaciones a los soldados, el jurado determinó que los 3 SEALs eran inocentes.
Tiempo después, en una entrevista radial, uno de los militares exonerados recordó de manera poco amable a sus superiores. Our commanding officer hung us out to dry along with our Master Chief Larry Wilski, and they left us out to the dogs. They wanted to non-judicial punishment us, which is a commanding officer just hands out punishment arbitrarily, no evidence needed. We had the right to request a court-martial, and we did, and we all went to court-martial, and we won. Con superiores así, ¿quién necesita enemigos? Ahora sí, retomemos el destino del villano que dio puntapié a esta historia. Durante la corte marcial realizada a los operadores norteamericanos, el carnicero de Fallujah se encontraba bajo custodia iraquí. En ese periodo se le preguntó en numerosas ocasiones sobre su rol en el asesinato de los 4 mercenarios de Blackwater, pero la respuesta del militante de Al Qaeda fue casi siempre: no tuve nada que ver con eso. Desgraciadamente, el proceso judicial de Ali Zawi se vuelve nebuloso luego de abril de 2010, cuando testificó contra el soldado McCabe. Se sabe que por un tiempo su propio juicio estuvo pendiente, pero también se reveló que en algún punto anterior a noviembre de 2013, el terrorista fue ejecutado en la horca por sus crímenes, poniendo fin a un periplo de casi 10 años aguardando justicia. Lo acontecido en Fallujah, tanto en la emboscada de marzo como en las subsecuentes batallas por dominar la ciudad, se convirtieron en un símbolo de la experiencia militar norteamericana en Medio Oriente. Enfrentamientos sangrientos, polémicas por la brutalidad de los métodos empleados y frecuentes derrotas que culminaron en pérdidas humanas en ambos lados. Esos fueron algunos de los condimentos centrales en aquellas operaciones. Afortunadamente, el infame carnicero Ali Zawi fue capturado y pudo recibir un juicio apropiado, aunque el debate sobre los posibles maltratos recibidos en el campamento de detención sigue vigente, así como la discusión sobre esa corte marcial realizada a los SEALs. Es por eso que antes de despedirnos nos gustaría conocer tu postura al respecto. ¿Crees que fue correcto el proceso judicial llevado a cabo contra los soldados que capturaron al terrorista? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Así llegamos al final de esta entrega. Si quieres conocer más casos similares, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta el próximo video de Militarmente. Gracias por acompañarnos como siempre.